Hola a todos. Entremos de lleno en este análisis. A ver, ¿alguna vez les ha pasado que, frente a una decisión de negocio súper importante, con todos los datos a favor y el mercado abierto, simplemente se paralizan? Bueno, la respuesta no es falta de valentía ni de visión estratégica. Para nada. Es algo mucho más biológico. Básicamente, estamos operando en un entorno de negocios hipermoderno, pero usando un hardware bastante anticuado, nuestro propio cerebro. Y es que, piénsenlo un momento, el sistema nervioso humano fue diseñado para sobrevivir en la selva, no para construir startups en la era digital. Esa famosa parálisis empresarial, ya saben, ese miedo inexplicable a enviar una propuesta o a lanzar un producto, no es una debilidad personal, es pura biología entrando en acción. En situaciones de mucha incertidumbre, nuestro cerebro confunde los riesgos financieros con amenazas literales de vida o muerte. Y claro, esa pequeña confusión lo cambia absolutamente todo. En nuestro recorrido de hoy vamos a revisar primero las trampas mentales de nuestro cerebro, y luego vamos a desglosar cómo funcionan 4 sesgos cognitivos súper específicos: el sesgo de confirmación, el exceso de confianza, el efecto ancla y la visión de túnel bajo estrés. Al final, veremos cómo usar esto a nuestro favor. Arranquemos. Sección 1. Las trampas mentales. O mejor dicho, el sistema de alarma primitivo del cerebro. Bueno, el núcleo de todo este problema está en la amígdala. Esta pequeña parte del cerebro es literalmente nuestro botón de emergencia. Su diseño original era perfecto para detectar a un depredador y hacernos pelear o salir corriendo. El problema, que a nivel neuronal, la amígdala no sabe distinguir entre un tigre escondido en la selva y una propuesta de inversión de alto riesgo. Así que al sentir miedo al fracaso económico, libera cortisol y prácticamente apaga nuestra corteza prefrontal, quitándonos la capacidad de planear estratégicamente justo cuando más la necesitamos. Increíble, ¿no? Pasemos a la sección 2, el sesgo de confirmación, viendo solo lo que la mente quiere ver. Aquí entramos a cómo funciona este primer sesgo cognitivo. Básicamente, el cerebro rastrea y absorbe de forma súper selectiva solo la información que le da la razón. Valida lo que ya creíamos de antemano y al mismo tiempo bloquea cualquier dato que nos contradiga. ¿Por qué hace esto? Porque neurológicamente la mente quiere evitar el estrés de estar equivocada. Pero ojo, en el mundo de los negocios esto es peligrosísimo porque nos crea una falsa sensación de seguridad. Creemos que estamos tomando decisiones basadas en datos duros, cuando en realidad solo estamos alimentando nuestras propias creencias. Poniéndolo en perspectiva. Por un lado, nuestro cerebro recibe con los brazos abiertos las proyecciones súper optimistas, las señales positivas del mercado, todo lo que sea validación. Pero por otro lado, rechaza por completo la información crítica. Ignoramos contradicciones evidentes, advertencias de fallas o tendencias a la baja. Es como si la mente actuara como un filtro, alterando la realidad solo para mantenernos cómodos y evitar que dudemos de nuestras ideas iniciales. Para que quede clarísimo cómo opera, imaginen esto. Un fundador decide lanzar un producto carísimo sin validación real del mercado, simplemente porque siente que va a ser un éxito rotundo. ¿Y en qué se basa? Pues exclusivamente en las opiniones de su círculo cercano o de empleados que, lógicamente, tienen miedo de llevarle la contraria. Este es el sesgo de confirmación operando a toda máquina, destruyendo capital en tiempo real al aislar al líder de lo que realmente opina el mercado. Avanzamos a la sección 3. El exceso de confianza, la ilusión de que el éxito está garantizado. Y aquí los datos hablan por sí solos. Un estudio de McKinsey en 2024 mostró que un abrumador 75% de los emprendedores sobreestiman muchísimo sus proyecciones de ingresos para el primer año. 75%. Estamos hablando de 3/4 partes de los líderes asumiendo que van a vender muchísimo más allá de cualquier lógica económica. Ojo, esto no es solo ser optimista. Es literalmente un cortocircuito en el cerebro que distorsiona cómo evaluamos el riesgo y los números. Y claro, cómo funciona esto en la práctica es aterrador, porque crea un efecto dominó en la planificación. Este sesgo empuja a los directivos a subestimar por completo la fuerza de la competencia. Además, nos hace pensar que podemos ejecutar proyectos rapidísimo e invisibiliza los costes operativos reales. Básicamente, bajo este efecto, nuestro cerebro nos pinta un mundo de fantasía, ingresos récord, gastos minúsculos y todo funcionando a la velocidad de la luz. Llegamos a la sección 4. El efecto ancla, distorsionando el juicio desde el mismísimo inicio. Imagínense en plena mesa de negociación. Paso 1. El proveedor abre diciendo que su precio inicial son $5 millones. ¡Boom! Esa cifra se convierte en nuestra ancla.
Paso 2. Desde ese preciso instante, cómo funciona el cerebro es que cualquier evaluación que hagamos queda atada y distorsionada por ese primer número. Paso 3. Digamos que logramos negociar súper duro y bajamos el precio a 2,5 millones. Nuestro cerebro nos inunda de dopamina y nos sentimos como los reyes de las finanzas. Pero esperen, ¿qué tal si el valor real en el mercado era menos de 1 millón? El ancla saboteó por completo nuestra percepción, nos hizo pagar de más y encima nos dejó felices. Así de tramposo es el cerebro. Sección 5. La visión de túnel bajo estrés. Perdiendo el horizonte estratégico. Operar un negocio es, casi por definición, vivir en estrés sostenido. Y cuando nuestro cuerpo mantiene esa alerta fisiológica todo el tiempo, ¿cómo funciona esto en nuestra cabeza? Bueno, el cerebro responde reduciendo drásticamente nuestro campo cognitivo. Es igualito a las anteojeras que les ponen a los caballos. Perdemos toda nuestra visión periférica mental y nuestra perspectiva amplia. El cerebro nos obliga a usar absolutamente todos nuestros recursos solo para apagar el incendio que tenemos enfrente hoy. Entonces surge la pregunta del millón. ¿Es realmente posible pensar de manera estratégica si no tenemos esa visión mental periférica? La respuesta es un rotundo no. Esta visión de túnel transforma a un líder visionario en un simple operador táctico que solo busca sobrevivir a la semana. Justo en el momento en que más necesitamos analizar el panorama completo para hacer crecer el negocio, nuestro cerebro estresado bota por la ventana el largo plazo para enfocarse en la urgencia. Y adivinen qué, ahí es cuando se toman las peores decisiones. Finalmente, sección 6. Conclusión. Entender para poder avanzar. Pero hey, no todos son malas noticias. Contamos con un súper aliado, la neuroplasticidad. El cerebro humano no es rígido, aprende y se puede recalibrar. El simple hecho de darnos cuenta internamente de que estamos cayendo en el sesgo de confirmación o siendo víctimas del efecto ancla tiene un impacto gigantesco. Pasamos de estar atrapados en trampas biológicas invisibles a manejar variables concretas que podemos medir y controlar. Desarrollar este nivel de inteligencia sobre nuestra propia mente nos da una ventaja competitiva absolutamente brutal en el mercado. Así que para cerrar este análisis, les dejo esta pregunta. ¿Cómo va a cambiar su próxima gran decisión de negocios ahora que reconocen cómo funcionan estas 4 fuerzas invisibles? Sabiendo que el sistema nervioso siempre va a querer priorizar la supervivencia inmediata por encima de las ganancias a largo plazo, el misterio desaparece. El riesgo en los negocios siempre va a estar ahí, por supuesto, pero al entender la biología detrás del miedo y la sobreconfianza, estos sesgos pierden todo su poder sobre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!